Ricardo, adelante cuando quieras. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Y bueno, comentar que nuestra empresa, aunque es muy pequeña, una micropyme, pero sí que es verdad que el tema del logístico para nosotros es muy importante, ya que tenemos clientes en 160 países o algo así. Y todos son paquetes pequeños, con lo cual tampoco puedes poner ahí una persona ahí a resolver problemas o temas legales, porque son todo paquetes pequeños. Entonces, para nosotros es súper importante la logística. Cuando por ahí está todo Dios tirando precios y, a ver, tirar los precios de las cosas, hasta el más tonto lo sabe hacer. Pero meter una espada en un Ulaanbaatar, pues aquello ya empieza a tener su cosa, ¿no? Pues entonces nosotros tenemos clientes allí. Como podemos tener, el otro día enviamos un paquetón de 40 espadas masónicas al Congo. No sabía que en África había tantos masones. Pues te pueden comprar las cosas de sitios muy raros y productos muy curiosos que nunca pensarías que los puedes llegar a vender. Por ejemplo, abrelatas de estos de toda la vida, de 40 céntimos, la gente nos paga a lo mejor 30 euros por enviarlo a Tailandia. No sé cómo pueden hacer eso. A lo mejor es que compran uno para copiarlo. Puede ser. Los chinos compran poco, pero siempre de dos en dos. Uno para estriparlo y otro para muestra, ¿no? Entonces, se hacen envíos muy raros. Por lo que es muy importante que tengas absolutamente todos los destinos del mundo puestos en la página web. No puedes pensar, ¿y quién me lo va a comprar de allí? Vamos a ver, ¿la visa quién la lleva? El otro no, pues tiene que decidir el otro, no tú. Entonces, hay que poner siempre todos los destinos. Luego tenemos problemas en las aduanas, pero las barreras nos las tienen que poner en las aduanas, no nosotros mismos. Si tú tienes ahí, como es el caso nuestro, 30.000 productos, hay algunos que no pueden ir en avión. Antes se podía si los forrabas con papel albal, pero han debido cambiar el escáner. Y entonces, a los productos, cuando los metes en la página web, le tienes que decir lo que pesa en orden de marcha, con el embalaje, el cargador si lleva o el libro de instrucciones, y las medidas, el volumétrico. Y luego decirle si puede montar el avión, sí, no. Entonces, cuando viene un cliente y está echando productos ahí al carro de la compra desde cualquier sitio del mundo, la página, que es muy lista, ya sabe si está en Sudáfrica o está en Argelia, pues ya tiene en cuenta solamente los medios de transporte que pueden llegar allí. Y si algún producto no le dejas montar el avión, pues no se lo deja comprar. Pero no tenemos ninguna limitación. Tenemos hasta Corea del Norte puesto en la página, que hay una empresa de transporte que dice que puede enviar allí, que lo dudo mucho. Pero está. Y además te llaman de cualquier sitio. El otro día enviamos un montón de cuchillos a un sitio. Primero el cliente solo puso Eric y el código postal y pagó. ¿Y este Eric? ¿De dónde es Eric? Pues estaba el código postal, cojo el Google, que es muy listo, le digo, un pueblo de Groenlandia. Había 12 casas, porque fui con el chisme allí, 12 casas. No había camino entre las casas, solo una pequeña senda, porque allí no había caminos. ¿Cuántos Eric puede haber en 12 casas? Pocos. Pues nada, se mandó con correos y ya estaba entregado. Las agencias normales de transporte no querían llevarlo allí. Pero siempre hay alguien que lo lleva. Ahora hay muchos problemas en los países que hacen escala en Reino Unido, que los ingleses pues detienen cualquier producto, ¿vale? Pues a Samarcanda se puede ir en camión. Pues busca a alguien que vaya a Samarcanda en camión. Lo tiene que haber y lo hay. Pues bueno, pues a Samarcanda, ¿qué pasa? Que se pega 15 días por las carreteras, pues ya se apañará, pero llega. Entonces, de entrada no hay que desestimar ningún destino. Y luego, cada vez que tienes un problema, porque te vienen a chorro, venga, el problema de hoy, venga, ¿cómo lo resolvemos? A investigar, venga, pues Samarcanda va de esta forma, Sudáfrica va de esta otra, Ulaanbaatar va de esta otra. Y si hay alguno que no se puede mandar, por lo que sea, no hay ninguno que no se pueda mandar. Es algún producto el que no se puede mandar, pero de entrada de los 30.000, 29.000 se pueden mandar a todas partes. Luego por ahí hay limitaciones extrañas, pues es muy fácil. Coges un Excel, familias de productos y todos los destinos del mundo. Y entonces empiezas a apuntar los problemas.
que hay por ahí normas extrañísimas. En Brasil no puedes enviar una carabina de aire comprimido, pero puedes mandar una pistola detonadora, con las que usan para hacer los atracos y eso por ahí. En la India sí, pero solo el de tal calibre, no sé qué. Bueno, pues al final acabas teniendo una base de datos que te ayuda mucho en la gestión diaria, pero encima de esa base de datos, pues de problemas resueltos, pues vale un montón. Estamos haciendo mini-máster. Todos los días hacemos un mini-máster. El otro día mandamos un cuchillo a la India y el Ministerio Federal de la Defensa de no sé qué, que aquello era muy peligroso y prohibido y no sé qué. Digo, pues nada, tráelo para casa. 300 euros de devolverlo y el cuchillo nos costaba a nosotros 30. Pues ¿qué vas a hacer? Se la quedaron los malditos Charlies. Pues bueno, ya tienes otro mini-máster. Entonces, de esas te van pasando continuamente. Pues intenta hacerlo con cosas que cuesten poco dinero y cuando ves que ya funciona, permites ya enviar cosas más caras. Pero no hay que tener barreras mentales con el tema este, porque donde estamos nosotros en Castellseras, hay unas cuantas tiendas virtuales, pues un amigo mío hace poco le vendió 400 sillones al Teatro Principal de La Habana y cuchillos, y un armario para secar chorizos en Australia y un pañero en Tailandia que tenía 4 metros. Lo tuvieron que meter en el contenedor así de lado. Pues Internet te permite atacar nichos de mercado de una sola persona en el mundo desde cualquier sitio del mundo. Y Castellseras, pues bueno, es el centro del mundo. 3.000 personas a rodar, a un clic. Pues bueno, luego ya veremos cómo hacemos llegar los paquetes, pero no estamos tan mal. De allí sale, por ejemplo, a las 6:30 de la tarde, sale un paquete, va al Alcañiz, de Alcañiz sale a las 8, a las 10 y pico sale de aquí a lo mejor a Lieja, donde sea, y cuando el de Nueva York se levanta de la cama, ya está el chisme en un furgón amarillo de reparto por la calle. No estamos mal. Y luego otra cosa, si ya pensamos en Europa, estamos 200 kilómetros más cerca de Berlín que los de Sevilla. Que eso es una jornada de conducir, que no pueden conducir más de 8 horas. Estamos bastante mejor de lo que nos parece. Lo que pasa es que hay muchas ganas de quejarse, pero lo que hay que hacer es solucionar. Estar continuamente solucionando problemas y no andar rindiéndose ante las pequeñas necesidades de la logística, porque mucha parte de nuestra competencia dice, no hacemos envíos a Canarias. Me alegro. Cuando el enemigo se equivoca no hay que distraerle, pero solo es papeleo, pues arréglalo, ¿no? Pues no. ¿Vale? Pues tú no hagas a Canarias, por todo hacemos a Canarias, a Madeira, a las Azores, y aun pensando que lo teníamos todo bien, el otro día pues nos llama un cliente que nos quería comprar una carabina de la isla de Guam y no estaba puesta. Eso hemos estado un montón de años sin que estuviera puesta la isla de Guam, que tampoco es muy grande, no creo que hayamos perdido mucha cosa, pero no estaba. Y además nosotros le damos mucha importancia, claro, gente que están en Tasmania, a ver, Teruel no le suena mucho. Entonces, ¿y estos quién son? ¿Dónde estarán esta gente? Entonces, cuando alguien entra y está en Tasmania o está en Singapur, lo primero, aunque esto ya no tiene que ver con la logística, pero bueno, de rebote, sale la bandera de Singapur o la bandera de Australia, escrito en australiano o escrito en coreano, en el idioma de allí. El peor de todos es Mongolia, porque escriben así, y ya no me cabía allí el chisme. Pero solo es para que esa gente ven la bandera de Australia, la de Mongolia, de Corea del Sur, que luego cuando seleccionan su provincia sale también la de la provincia, y eso solo es para dar un punto más de confianza. Ya esta gente sabe dónde estamos. No es que haga falta para nada, para cerrar la venta, pero sí que ayuda a generar un pelín de confianza, ¿no? Entonces, tener siempre la visión global del negocio. De entrada, por defecto, todo el mundo, siempre. Luego ya iremos quitando destinos según qué productos, porque si vendes jamones y quieres poner Arabia Saudí, pues sí, pero no vas a pintar, ¿no? Pues no, entonces, Arabia lo quitas. Pero a todos los sitios donde seas capaz de hacer llegar tu producto, tiene que estar siempre en la web. Y luego, pues nada, a resolver problemas y facilidades para pagar. Y eso es todo. Muy bien, muchas gracias, Ricardo.